¿Me escuchan, alumnos? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a tener la clase corresponde a la semana 15. Vamos a hablar básicamente de lo que es los programas de salud del adulto. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es qué actividades hay para el varón y la mujer, y también algunos programas que son para el adulto mayor. Finalmente vamos a también tocar el tema de promoción, prevención y control de la tuberculosis en nuestro país, que es una de las enfermedades transmisibles que demanda mayor importancia por parte del sector salud en nuestro país. ¿Ok? Entonces, como ya les mencioné, vamos a hablar de la atención integral de salud de la etapa de la vida adulto, mujer y varón, y la atención integral de salud de las personas adultas mayores, así como del tema de prevención y control de la tuberculosis. Para comenzar, podemos decir que la atención integral de salud ha definido la etapa del adulto, varón y mujer, aquella que se encuentra comprendida entre los 20 y los 59 años. ¿Okay? Asimismo, también tenemos que la etapa del adulto mayor es aquella que está comprendida por todas aquellas personas que son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos importantes grupos de vida, ¿no? Tanto los adultos entre el grupo de los 20 a 59 años, ¿por qué? Porque tienen gran peso en la actividad productiva del país, ¿no? Es la masa laboral, ¿no? Que es la que sostiene finalmente a los otros grupos de vida, ¿no? Porque es este grupo el que finalmente sostiene a los niños y adolescentes, puesto que vienen a ser los padres y madres, y también brinda apoyo y soporte a los adultos mayores, ¿no? Muchas veces muchos de los hogares brindan apoyo, soporte y se encuentran con los adultos mayores. Podemos ver acá dos láminas, cómo se ha ido moviendo la población por etapas de vida. En la primera, en la parte superior, estamos viendo a la población en el año 2016, ¿no? Y cómo estaba compuesta proporcionalmente, ¿no? Y en la segunda lámina, lo que podemos ver es cómo se comporta la población ya para el año 2020, ¿no? Lo que podemos apreciar es, por ejemplo, que la población adulta se ha incrementado de un 36%, a casi un 38% para el 2020, ¿no? Y del grupo adulto mayor, que era casi un 10% en el 2016, ahora es un 13% para el año 2020. Matías, silencio, por favor. En esta lámina lo que tenemos es básicamente la norma técnica de salud para la atención integral de salud de la etapa de vida adulto, mujer y varón. El Ministerio de Salud, a través de la entonces Dirección General de Salud de las Personas, emitió esta norma técnica que daba los parámetros y las características y el cómo debía hacerse estas atenciones para este grupo de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta norma? Básicamente es contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas de la etapa adulto, mujer y varón, ¿no? Y tiene un enfoque desde el punto de vista social, físico, mental de este grupo poblacional, ¿no? Contempla tanto parámetros desde el punto de vista de la epidemiología, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del acceso y la geografía, ¿no? ¿Qué objetivos tiene esta norma? Atención integral, ¿no? De las personas que se encuentran en esta etapa de vida, ¿no? Que van a ser atendidas, obviamente, en los establecimientos de salud, ya sea del sector público y privado, ¿no? Respetando el tema de los derechos de la equidad de género, el tema de la interculturalidad y el tema de la calidad. Y como objetivos específicos, lo que hace es regular la normatividad tanto técnica o administrativa, ¿no? Define y estandariza criterios de intervención en los componentes tanto de organización, de provisión, de gestión y del financiamiento en el marco del MAIS. Ahora sabemos que el MAIS ha sido reformulado, ¿no? Ahora es MAIS basado en la familia y comunidad, ¿no? Y también estandariza los procesos y los instrumentos de registro para esta atención integral.
Entonces, ¿cuáles van a ser estos enfoques que tienen en esta etapa de vida? ¿No? Lo que vamos a tener es un enfoque desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, básicamente un derecho incluyente, que va a comprender libertades como la de no ser sometido a tratamiento médico sin su consentimiento, al acceso a servicios sanitarios adecuados, entre otros. El tema de la interculturalidad, ¿no? Implica los cambios de paradigmas en la atención de salud. El personal debe ser sensibilizado en dar y recibir conocimientos de acuerdo a las diferentes culturas, manteniendo una actitud comprensiva. Este tipo de situaciones ustedes las van a vivir y las van a poder experimentar de forma profunda e intensa cuando vayan ustedes a hacer su serum, ¿no? Aquellos lugares o aquellos pueblos donde van a notar fuertemente este cambio producto de la interculturalidad. El tema de la integralidad, la persona adulta en su dimensión biopsicosocial, ¿no? Se ve a la persona humana como un todo, no solamente como una persona enferma, ¿no? Sino desde el punto de vista, cómo afecta esto al tema de su desarrollo desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista psicológico, así como el punto de vista biológico. Implica también reconocer a la comunidad y a la persona y no a la enfermedad como el centro del sistema de cuidado de la salud, ¿no? Y equidad desde el punto de vista de género, la atención integral considera el trato igualitario en el acceso, la adecuación y la participación en la oferta y demanda de los servicios de salud. ¿Qué estrategias para la atención integral de las personas adultas hay? ¿No? Básicamente fortalecer el trabajo en equipo multidisciplinario en estas etapas de la vida, ¿no? Fortalecer también las competencias del recurso humano para el abordaje de la atención integral del adulto. Recordemos que cada etapa de vida tiene particularidades en cuanto a su atención, ¿no? La etapa niño, la etapa adolescente, la de etapa adulto, adulto mayor, todas ellas tienen particularidades. También hay la implementación de las guías de práctica clínica en la atención del adulto. Se debe también promover actividades de captación de adultos en situación de riesgo, ¿no? Reorientar los servicios con enfoques de promoción de la salud, ¿no? No tanto desde el punto de vista recuperativo, sino que cada vez más nuestros servicios deben tener un enfoque preventivo y de promoción, ¿no? Evitar que las personas caigan en enfermedad. Promover la capacitación comunitaria y el empoderamiento social, promover la educación y la comunicación en salud y facilitar la abogacía e incidencia en los decisores y la generación de políticas públicas a favor de la salud, principalmente a nivel local en el marco de la descentralización. Entonces, estos son los 4 componentes que esta norma técnica establece para la atención integral del adulto mayor, ¿no? Un componente organizativo, un componente de gestión, un componente de provisión y un componente de financiamiento. Vamos a ir viendo cada uno de estos componentes. En cuanto al componente de organización, comprende el conjunto de procesos y acciones que permite reordenar el sistema de provisión para cubrir las necesidades de atención en salud, ¿no? En cuanto al tema de recursos humanos, es el elemento más importante. Y este recurso debe contar, pues, obviamente, con las competencias técnicas, las habilidades y las destrezas. La disponibilidad de los recursos humanos básicamente va a responder al nivel de complejidad del establecimiento de salud, ¿no? ¿Cómo organizo el trabajo de manera intramural o dentro del establecimiento, ¿no? A través de los diferentes servicios, a través del equipamiento, el mobiliario, los insumos, a través de aspectos desde el punto de vista que pueden ser administrativos, como mi sistema de referencias y contrarreferencias, cómo me organizo, y a través de los documentos de gestión u otros instrumentos que yo utilice para brindar la atención. ¿Y cómo me organizo extramuralmente? A través de la sectorización, ¿no? Dividiendo en sectores mi población y viendo cómo la voy a abordar, ¿no? Otra forma de organizar es a través de comunidades, ¿no? Municipios saludables. Entonces, cuando hablamos del trabajo intramural, hablamos de los servicios, ¿no? Mis servicios deben estar debidamente señalizados, debo tener fluxogramas, horarios de atención, los nombres del equipo de salud, los turnos de atención, incluso qué días están, qué días no están, qué servicios puedo dar, cuál es mi paquete que oferto, ¿no? Y obviamente garantizar el tema de la confidencialidad y la privacidad en la atención de salud, ¿no? Y en cuanto al tema de referencia y contrarreferencia, esta puede ser a través de la direza y lo que busca es asegurar la continuidad en la atención, ¿no? Va a definir las competencias de acuerdo a los niveles de resolución, ¿no? Es decir, si yo encuentro de repente en mi primer nivel un paciente que sospecho yo que pueda tener un diagnóstico oncológico, obviamente voy a tener que referirlo a un segundo o un tercer nivel para completar estudios o definir el diagnóstico, ¿no? Eso va a ser de acuerdo a las características de las enfermedades que yo pueda tener.
En el lado derecho lo que vemos es un flujograma de atención, ¿no? Cómo capto al adulto, cómo es el tema de la admisión, la recepción, el triaje, la orientación, la oferta, qué servicios voy a brindar. Luego voy a atender esta demanda que me viene. Si es necesario o no, voy a hacer una referencia o una contrarreferencia, ¿no? En base a esa atención yo tengo mi plan de atención integral y voy a dar mi paquete de cuidados esenciales para el adulto, mujer o varón o la gestante también, ¿no? Y finalmente voy a hacer el tema de seguimiento. En cuanto al equipamiento, mobiliarios, insumos, voy a tener incluso también documentos de gestión y otro tipo de instrumentos que me permitan brindar a mí la atención. Bueno, el costado es un formato de atención integral del adulto que vamos a ver también más adelante, ¿no? Esta es una ficha donde se registra todos los antecedentes de una persona, ¿no? Los antecedentes patológicos, antecedentes personales, antecedentes de tipo familiar, que es lo que se realiza cuando viene una persona por primera vez a la consulta, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos formatos de cuidados preventivos, ¿no? Que voy a aplicar en cada consulta, ¿no? Cuáles algunos signos que debo registrar, ¿no? Los exámenes, vacunas, exámenes bucales, ¿no? Examen visual, psicosocial, los hábitos, la sexualidad, dependiendo de. Igual el formato 3B, donde igual se va a llenar periódicamente, puede ser para el varón, el 3A es para las mujeres y el 3B es para los hombres. Los parámetros son muy similares, ¿no? Levantan lo mismo, cuáles son los signos, ¿no? Fiebre, tos, y luego los exámenes periódicos, ¿no? Desde el punto de vista físico, vacunas, examen bucal, exámenes, entre otros. Ya para el trabajo extramural lo que tenemos es básicamente una sectorización. Ustedes pueden ver en la figura en la derecha, ¿no? Como en un territorio determinado yo los voy agrupando seguramente por diferentes características. Pueden ser por el acceso, pueden ser por urbanizaciones, puede ser porque tienen determinada característica las zonas, ¿no? Entonces tengo que tener yo a mi comunidad mapeada, ¿no? Identificada, ¿no? Y debo también promover la participación y acciones y esfuerzos para la mejora continua de las condiciones de vida, ¿no? Estos son las comunidades y municipios saludables. Normalmente cuando yo hago un mapa de sectorización trato de buscar líderes de la comunidad que me permitan facilitar mi labor, ¿no? Y comprometer a la población, ¿no? Si yo puedo conseguir líderes en la comunidad, promotores de salud, esta labor de monitoreo va a ser mucho más sencilla y va a tener mayor aceptación por parte de la población, ¿no? Entonces, cuando ustedes se vayan a hacer su serum, es muy importante que ustedes traten de buscar los líderes de la comunidad para que ustedes se apoyen en ellos y su labor pueda tener mayor validez desde el punto de vista social. Aquí tenemos el componente de provisión, que comprende la atención del adulto a través de estrategias, intervenciones, actividades de promoción, de salud, prevención, recuperación y rehabilitación, ¿no? Básicamente es desde la captación y la admisión, ¿no? Ingresa, identifico al paciente, busco o abro una historia clínica, veo cuál es la fuente de financiamiento, identifico la necesidad de salud, lo sensibilizo e informo sobre los beneficios del paquete de atención integral, va a haber un triaje para dónde se deriva y luego la derivación del paciente al consultorio que le corresponda, ¿no? Básicamente esto es escrito lo que está en el flujograma al lado derecho. En la atención intramural va a ser realizada básicamente por el profesional competente, ¿no? Sensibilizado, y que le va a ofrecer un conjunto de cuidados esenciales y comprendidos en el paquete de atención integral. La atención se va a iniciar con la evaluación integral, la misma que comprende la atención motivo de la consulta, ¿no? Pueden haber atenciones por problemas agudos que no son emergencia, atención por problemas crónicos, atenciones ya sea de urgencias o emergencias, atención de la gestante, parto puerperio, atenciones preventivas y atenciones desde el punto de vista de la promoción de la salud. Estas son las atenciones que normalmente corresponden a la etapa del adulto varón y mujer. Entonces, cuando tenemos la evaluación general del adulto mujer, puedo evaluar o buscar identificar factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, ¿no? Llámese cánceres priorizados, llámese diabetes, hipertensión, malnutrición, osteoporosis, ¿no? También debo buscar factores de riesgo de enfermedades transmisibles como las metaxémicas, como tuberculosis, que vamos a tocar más adelante, como infecciones de transmisión sexual también. Factores de riesgo de salud mental, identificación de problemas odontológicos, identificación de síndrome de maltrato también. Consejería, ¿no? Desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, maternidad responsable, planificación, climaterio, etcétera, enfermedades no transmisibles,
Nutrición, salud bucal, habilidades sociales, autoestima, maltrato, violencia, son parámetros que normalmente se brindan cuando hay consejería, ¿no? Atenciones de tipo preventiva, ¿no? Como inmunizaciones, vacunas antitetánicas, la antiamarílica, planificación familiar, despistaje de sífilis, VIH, cáncer de cervix uterino o de mama. Desde el punto de vista del tema educativo, estilos de vida saludable, actividad física, los derechos y deberes en salud, habilidades para la vida, cómo ser un buen padre, ¿no? Cómo usar el tiempo libre en casa, el tema de los valores, sesiones educativas para los adultos, ¿no? En ejes que tengan que ver con la promoción de la salud. En cuanto al tema de visitas domiciliarias, ¿qué pasa si no acude, no? Hay tratamiento de algún daño prevalente, alguna vacunación antiamarílica según prioridades regionales cuando no van, ¿no? O vacunas antitetánicas. Atención de daños considerados como prioridades regionales, ¿no? Pueden ser problemas odontológicos, tuberculosis, VIH, enfermedades de transmisión sexual, metaxémicas o otros también, ¿no? Aquí vamos a ver el anexo 2 donde están los diferentes paquetes, tanto para la mujer, la gestante y el adulto varón, ¿no? El tema de la mujer, ¿no? Ya habíamos visto todo el tema de la identificación de los diferentes factores, el tema de la consejería, los temas preventivos, educativos, las visitas domiciliares y los daños considerados prioridades regionales, ¿no? Luego en la gestante, ¿no? La atención prenatal, ¿no? Cómo es la vigilancia nutricional, el hierro, su planificación para el parto, despistaje de cáncer, inmunizaciones, bienestar fetal, ¿no? Toda la cartera que yo voy a brindar a una gestante, ¿no? Los diferentes tipos de consejería, visitas domiciliarias también en caso la paciente se pierda y no acuda, cómo va a ser la atención durante el parto, luego el puerperio, luego de que nació, inmediatamente nace el bebé, cómo va a ser, qué va a haber, ¿no? Administración de hierro, vitamina A, consejería para el tema de la lactancia, luego el paquete educativo, ¿no? Signos de alarma en el embarazo, parto, puerperio, la higiene, actividad física. Entonces, todo lo que yo voy a dar va a estar en esta norma técnica tanto para la mujer, la gestante y el adulto varón. Cuando ustedes se vayan a hacer su serum, tienen que llevarse o tener ya grabado en su USB, ¿no? O mejor impreso, porque a veces de repente en algún lugar donde los manden, de repente no hay luz. Y si no hay luz, el celular solamente les va a durar el primer día en llegar solamente a su establecimiento. Entonces, hacen su pequeño compendio y se lo llevan en físico, su norma, y ahí pueden revisar toda la cartera, todo lo que pueden realizar este, para los adultos, varones como mujeres, ¿no? ¿Qué más tenemos en atención extramural? Ya habíamos dicho el tema de la visita domiciliaria, ¿no? Cuando no acude al tratamiento, cuando no acude a la consulta programada o cuando existen condiciones de riesgo, ¿no? ¿Qué tenemos en el componente de gestión, ¿no? En el componente de gestión tenemos básicamente la fase de planificación, la de programación, la de supervisión y la de monitoreo y evaluación, ¿no? En planificación, básicamente para ver el tema del plan de salud. Programación, vamos a ver cuáles son nuestras necesidades y cuál es el perfil epidemiológico de la población. En cuanto a supervisión, vamos a ver el desarrollo ya de la atención propiamente dicho, ¿sí? Y cómo los servicios se adecúan de acuerdo a la categoría del establecimiento en el que me encuentro, las intervenciones extramurales, y para monitoreo y evaluación vamos a tener los diferentes indicadores que la norma nos pone también, porque también la norma nos expresa los diferentes indicadores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos indicador de adulta mujer, ¿no? Cobertura de mujeres atendidas, ¿no? En el numerador está el número de mujeres atendidas de 20 a 59 sobre la población total de mujeres de 20 a 59. ¿De dónde va a salir la información? Del GIS, la periodicidad que es trimestral y anual para este indicador, y el uso del indicador básicamente es la capacidad de identificar a mujeres en riesgo y tamizar, ¿no? Y así van a haber indicadores para cada grupo de vida, ¿no? Para el tema, por ejemplo, tenemos para cobertura de tamizaje de cáncer de cuello para las mujeres, para cáncer de próstata para los varones, mortalidad en el adulto varón también, ¿no? Luego pasamos al componente de financiamiento, ¿no? ¿Cómo se van a financiar, cómo se van a sostener estas intervenciones, ¿no? Lo que la norma prevé es que van a ser financiadas a través del tesoro público, ¿no? A través de los recursos ordinarios que se transfieren. Ya ustedes han tenido una clase con el doctor Soto sobre todo el tema presupuestal, entonces ya saben que es recursos ordinarios, recursos directamente recaudados o transferencias del nivel central o reembolsos vía Seguro Integral de Salud, ¿no? Las actividades programadas en la etapa de vida adulto deben estar necesariamente incorporadas en el plan operativo institucional para que cuenten con el financiamiento. Deben recordar que justo se decía eso en la clase previa, ¿no? Que si no estaba en el POI,
esa actividad no iba a contar con financiamiento. Entonces es muy importante que todo lo que ustedes programen esté reflejado en su plan operativo institucional para que puedan contar con financiamiento correspondiente. Luego, la elaboración del presupuesto anual debe considerar los fondos necesarios para actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Aquí lo que vamos a ver es la norma técnica de salud para la atención integral de las personas adultas mayores, ¿no? Básicamente, igual, la Dirección General de Salud de las Personas, así como sacó una norma técnica para los adultos varón y mujer, también emitió un documento para la atención de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de esta norma? Igual que en el anterior, brindar una atención integral a las personas adultas mayores que reciben atenciones en los establecimientos de salud públicos y privados, ¿no? En el marco del respeto a los derechos, la equidad de género y el tema de la interculturalidad y calidad. El objetivo similar, ¿no? Establecer la normatividad técnico-administrativa para la atención integral del adulto mayor. Como objetivos específicos es estandarizar la atención integral de salud en la etapa del adulto mayor en todos los establecimientos de salud en un contexto de adecuación regional y local. Establecer acciones de promoción y prevención, ¿no? Definir criterios de intervención a desarrollar en los componentes de organización, provisión, gestión y financiamiento, muy similares a los de la etapa adulto varón y mujer. Y instituir la valoración clínica del adulto mayor para la evaluación del estado de salud del adulto mayor y elaboración del plan de atención integral, ¿no? Hay que ver cómo están nuestros adultos mayores, ¿no? Tienen ciertas particularidades a diferencia de otros, de las otras etapas de vida. Como en el caso anterior, está conformado por 4 componentes: el de organización, el de prestación, el de gestión y el de financiamiento. El de organización, ¿no? Es el conjunto de procesos que permiten ordenar la oferta sanitaria para producir prestaciones de salud que cubran las necesidades de este grupo poblacional. Básicamente, en el caso de organización, está planteado en dos ítems: la oferta fija y móvil, ¿no? Y la organización de los recursos humanos. También vamos a tener el tema de servicios e infraestructura física, el tema de los flujos y horarios de atención y el tema de las normas, las guías de práctica y los protocolos. Luego tenemos el componente de prestación. El componente de prestación básicamente se refiere a la atención propia, ¿no? Del adulto mayor a través de estrategias, intervenciones y actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que el equipo interdisciplinario de salud o el propio del adulto mayor, la familia y la comunidad en los diferentes escenarios, ¿no? La atención de salud siempre se va a realizar de manera integral, ¿no? Cuando yo veo a una persona en el primer nivel, debo verla como un todo, y en general, en todos los niveles de atención, ¿no? Independientemente del motivo de la consulta, debo ver cuál es el contexto en el que esta persona se desenvuelve, ¿no? Por eso decimos que debo ver a la persona como un todo en su aspecto biopsicosocial, ¿no? Los establecimientos de salud, según el nivel de complejidad y el personal que corresponda, deben desarrollar acciones de promoción, prevención de las enfermedades, ¿no? El componente de gestión básicamente comprende los procesos gerenciales de planificación, programación, asistencia técnica, monitoreo y evaluación de las acciones a desarrollar para la prestación de un servicio de calidad. Muy similar al que vimos igual en la etapa adulta, y varón y mujer, ¿no? Igual. Y luego la etapa del financiamiento. Similar, de la misma manera, ¿no? Financio recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, otras fuentes de financiamiento como pueden ser las que reciben las regiones vía transferencias por reembolso por el Seguro Integral de Salud, ¿no? Las actividades programadas deben estar incorporadas en el POI, ya dijimos, para el tema de financiamiento. Todo lo que no esté en el POI no cuenta posteriormente con financiamiento y después es imposible poder ejecutarlo, ¿no? Eh, las atenciones de los adultos mayores pobres y de extrema pobreza serán cubiertos por el SIS de acuerdo a los planes de cobertura. Eso era en aquel momento, en el año 2010. Recordemos que hoy, en el año 2020, ¿no? Ya en el marco del aseguramiento universal, toda persona que no tenga seguro, sin importar su condición de pobreza, está afiliado al Seguro Integral de Salud. ¿Ok? Aquí vamos a ver básicamente los diferentes anexos que tiene la norma. Por ejemplo, en el anexo 1 está el flujograma de atención del adulto mayor, cómo ingresa al sistema, cómo se capta desde el tema de la admisión, ¿no? La atención vía demanda, ¿no? Cómo va a ser la valoración del adulto mayor, ¿no? Su evaluación funcional, su evaluación mental, la evaluación socioeconómica y la evaluación física, ¿no? Y de acuerdo a eso lo voy a catalogar, ¿no? Es un adulto mayor activo, saludable,
es un adulto mayor enfermo, es un adulto mayor frágil, que tiene algún riesgo que me haga pensar que pueda, ante un evento adverso, pueda caer como un adulto mayor enfermo, y un geriátrico complejo, ¿no? Porque seguramente tiene múltiples patologías que lo hacen de cuidado. En base a eso yo saco mi plan de trabajo y tengo mis paquetes de cuidados esenciales para el adulto mayor, ¿no? Que voy a tener acciones de promoción, de prevención, ¿no? Identificación y así como atención de los daños y discapacidades. En el anexo 2 ya lo que tengo es mi paquete integral de salud del adulto mayor, ¿no? Como en la evaluación integral del adulto voy a identificar factores de riesgos como hipertensión, diabetes, dislipidemias, enfermedades no transmisibles, el tema de enfermedades neoplásicas, factores de riesgo de enfermedades transmisibles también, ¿no? Como las metaxémicas, la tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, síndromes o principales problemas geriátricos, ¿no? Como deprivación visual o auditiva, malnutrición, el tema de incontinencia, porque a todos nos va a llegar que poco a poco nuestra agudeza visual y nuestra agudeza auditiva va a ir disminuyendo. Eso es así. O sea, a todos nos va a ocurrir en determinado momento de nuestra vida, ¿no? Identificación también de problemas sociales, que puedan haber temas de pobreza, abandono, maltrato, identificación de problemas odontológicos, porque si un adulto mayor tiene dificultades odontológicas, es un adulto mayor que es propenso, puede ser por temas de infecciones o también puede estar propenso al tema de la malnutrición o desnutrición, ¿no? Y determinar el grado de funcionalidad que este adulto mayor pueda tener, ¿no? El tema educativo, igual que en los otros grupos, ¿no? Los estilos de vida, derechos, deberes, habilidades de la vida, autocuidado. En atención preventiva, todo el tema de las vacunas, ¿no? En cuanto a visitas domiciliarias, si es que el adulto mayor es postrado o no acude al tratamiento o no acude a su vacunación, ¿no? Y daños considerados de acuerdo a las prioridades regionales, ¿no? Que puede ser VIH, ITS, metaxémicas, hipertensión, diabetes, entre otros. Eso, dependiendo del lugar en el que ustedes estén, van a catalogar el formato de atención integral del adulto mayor, ¿no? Tenemos un listado de problemas, ¿no? Donde vamos a ver, dependiendo de cuál es el tipo de problema, se va a hacer la descripción, ¿no? Una hoja donde voy a poner sus antecedentes personales, familiares, cuál va a ser la valoración clínica del adulto mayor, ¿no? Si es un adulto mayor dependiente o independiente, ¿no? En preguntas como, por ejemplo, si puede o no lavarse, o puede o no vestirse, si usa solo el servicio higiénico, si puede movilizarse, si contiene o no, ¿no? Esfínteres, si puede alimentarse solo, y en base a eso yo voy a dar un diagnóstico, una valoración clínica, ¿no? Si el adulto es independiente, dependiente parcial o es un dependiente total, ¿no? La valoración mental, ¿no? De su estado cognitivo, ¿no? Cómo se encuentra, el estado afectivo, la valoración sociofamiliar, los cuidados preventivos. En realidad, la norma técnica contiene anexos que van a ser de mucha utilidad y son muy claros para su aplicación, ¿no? Lo que en realidad se busca es que haya un buen seguimiento del adulto mayor. Entonces, si ustedes cuentan con la norma técnica, la tienen y siguen, van a poder valorar de manera adecuada a su población adulta mayor donde se encuentra. Formatos. Aquí también, por ejemplo, tenemos el tema de el anexo 4, que es básicamente para ver el plan de atención integral, ¿no? ¿Qué actividades voy a hacer desde el punto de vista de promoción? ¿No? ¿Qué actividades voy a hacer desde el punto de vista de la prevención? ¿No? ¿Qué actividades debo hacer cuando tengo adultos mayores enfermos? ¿No? Eh, Cuando tengo un adulto mayor frágil, cuando tengo un paciente geriátrico complejo, ¿no? ¿Cuál es la intervención, el nivel de actuación y cuál es la valoración clínica que voy a tener que tener? O sea, y como en el caso de monitoreo y supervisión habíamos visto, tenemos los indicadores, ¿no? Los diferentes indicadores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Normas técnicas disponibles, número de geriatras que pudieran haber en los establecimientos del tercer nivel, números de círculos o centros del adulto mayor. Entonces voy a tener toda una serie de indicadores, ya sea de estructura o de proceso, que me van a ayudar a mí a poder trabajar con mi población adulta mayor. Ya hacia la última parte de la clase, lo que vamos a tocar es el tema de promoción, prevención y control de la tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades infectocontagiosas que más aqueja a nuestra población, ¿no? Eh, Alumno Centeno, alumno Centeno, alumno Buenas tardes, Centeno, doctor. ¿qué Sí, tal?
¿Cómo está? ¿Qué es lo que me podría comentar sobre la tuberculosis? Bueno, que acá en Perú es una de las enfermedades más prevalentes, ¿no? De hecho, bueno, nosotros estamos rotando en diversa medicina y bueno, en cada patología que nosotros siempre hablamos, por ser en Perú, nosotros siempre tenemos que tener bueno, tienes que sospechar de que una patología, siempre que vemos una patología, siempre pensar en tuberculosis, ¿no? Ok, Y tratar de investigar siempre si tuvo contactos, ¿no? ok. Sea en cualquier rama de lo que estamos estudiando nosotros. Claudia Espinosa. Claudia. Claudia Espinosa se encuentra. Claudia a la 1. Claudia Espinosa a las 2. Claudia Espinosa no se encuentra en clase. Ania Norma Cusihuamán. Ania Norma Cusihuamán. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo escucha? estás? Sí, te escucho, Ania. Sí, doctor. ¿Qué me comentas sobre el tema? Bueno, acerca de la tuberculosis, que es uno de las enfermedades de salud que afectan, bueno, es una problemática de salud pública. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta más a los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que abordar muy a fondo la promoción y prevención, no solamente enfocarnos a la enfermedad propiamente dicho, sino que ahí va o radica lo que usted está hablando, ¿no? La promoción y la prevención. Si nosotros indicamos estilos de vida saludable, una buena nutrición, una buena higiene, o enseñar a la población en cuanto a los recursos que tienen, digamos, cuando vamos a hacer nuestro serum, ¿no? Digamos, en cuanto a los productos que ellos tienen, al buen manejo que ellos pueden hacer, eso podría permitir que la población como que disminuya estos casos, que prácticamente somos uno de los primeros en tuberculosis, ya desplazando a otros países a nivel latinoamericano, y es lamentable esto, ¿no? Que estemos en este contexto en el cual, si todo aborda desde una adecuada promoción y prevención que surge desde el profesional de salud para la población, sería lo mejor, ¿no? Lo más factible, ¿no? Entonces, no solamente abocarnos a la etiología, al diagnóstico o a conocer la enfermedad, sino al previo esto, ¿no? O sea, es muy importante conocer cuál es el diagnóstico, cómo es la enfermedad y todo eso, pero también hay que educar a la población, porque si nosotros vamos de frente a la enfermedad, dónde quedó, o vamos de frente a la rehabilitación o a la curación, no debemos dejar de lado la promoción y la prevención, que es Ok, un punto importante. ok. Hansen Casani. Hansen Casani. Hansen Casani a la 1. Hansen Casani a las 2. Hansen Casani no está. O sea, de 4 alumnos, 2 contestan y 2 no están. O sea que asumo que el 50% de la clase podría asumir que no le interesa la clase o están ocupados en otras cosas, ¿no? Chicos, este es un tema para ustedes, ¿ah? O sea, lamentablemente esta nueva normalidad nos ha llevado a esto, ¿no? Que el profesor no puede estar en la clase y no puede verles el rostro. Tampoco les puedo pedir que prendan las cámaras porque si hago eso se cae mi internet, ¿no? Por la cantidad de datos que jalo, ¿no? Entonces, en realidad, al final no sabemos si les interesa la clase, no les interesa, o de repente si no estamos explicando bien, no estamos llegando bien porque lamentablemente no tenemos la interacción que quisiéramos, ¿no? Los docentes. Pero no obstante eso, lo que sí necesitamos es que ustedes estén, por lo menos, ¿no? Si un docente les hace una consulta, que contesten, ¿no? Sí, doctor, estoy acá. Eso por lo menos me denota que están frente a su computadora o a su celular escuchando la clase. Pero si de 4 alumnos llamo y solamente contestan 2, 2 sí, 2 no, o sea, el 50% de ustedes, debo presumir que no están en la clase. Entonces, de los dos lados, ¿no? Así como ustedes reclaman a veces que cuando hacemos exámenes y los exámenes, el internet no nos ayuda,
o no se colgó a tiempo el examen, ¿qué debería hacer el docente si los alumnos no están cuando estamos dictando la clase? Porque esto debe ser bidireccional, ¿no? No debe ser el mundo ancho para ustedes y angosto para los docentes, ¿no? Todo para el estudiante y para el docente. Claro, el docente se equivoca en el examen, el docente se equivoca en el internet. Entonces, vamos los dos, ¿no? Tanto ustedes como nosotros. Nosotros vamos a poner de nuestro lado, pero ustedes también tienen que poner de su lado estando en las clases. O sea, no se trata de que se conecten y dejan el celular a un lado y se van a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por favor, yo los invito y les pido que traten de estar en todas las clases. Y si no la entienden, con mayor razón, para que de repente al repetir la clase, porque las clases son grabadas, ustedes puedan de repente comprender mejor. No se trata de que porque la clase está grabada ya no asisto, ¿no? De repente tal vez debería evaluarse eso de grabar las clases, ¿no? Eso era uno de los, cuando éramos estudiantes, a veces algunos grababan las clases y habían algunos alumnos que, como alguien grababa por ahí la clase, se daba el lujo de no asistir a las teorías de los docentes y simplemente, ¿por qué? Porque compraba las clases grabadas. Hoy en día no se compran las clases, sino por esta nueva normalidad, las clases están grabadas, ¿no? Y eso habría que reevaluarlo, ¿no? Si están ustedes frente a una clase, ustedes pueden tomar tranquilamente notas y no sé hasta qué punto, cuánto bien estemos haciendo nosotros los docentes al tener clases grabadas y no estar garantizando que ustedes efectivamente estén atentos a lo largo de la clase. Bien, punto aparte. Continuamos con la clase. Ya esta segunda parte, lo que vamos a hablar básicamente va a ser el tema de promoción, prevención y control de la tuberculosis, ¿no? Ya aquí como una introducción, de acuerdo a la OMS, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial, ¿no? De manera diaria, alrededor de 4.500 personas pierden la vida debido a alguna de los... y cerca de 30.000 personas contraen esta enfermedad, que es, desde el punto de vista, es prevenible y también es curable. Sin embargo, la tuberculosis multidrogo resistente sigue constituyendo una crisis de la salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria, ¿no? Lo que se trata es de que haya una incidencia en la reductibilidad, que es del 2% actualmente, bajarla a una reductibilidad del 4 al 5% hacia el presente año, ¿no? Lamentablemente esto probablemente ya nos dirán los siguientes años, puede haberse detenido producto de esta pandemia, ¿no? Que ha hecho que la gente se encierre en casa y no vaya a los servicios de salud, ¿no? Entonces, se estima que entre el 2000 y el 2017 se salvaron alrededor de 54 millones de vidas gracias a la dispensación de servicios de diagnóstico, tratamiento contra la tuberculosis, ¿no? Porque esta es una estrategia que no tiene ningún tipo de costo, ¿no? Una persona va con un cuadro sintomático respiratorio y el Estado es quien provee todo tipo de atención para el diagnóstico y si fuera el caso y tiene la enfermedad, también brinda el tratamiento. ¿Okay? Aquí algunas estadísticas, ¿no? La población al 2019 fue alrededor de 32 millones y en mayores de 15 años se dice que se dieron alrededor de 57 millones de atenciones, ¿no? En mayores de 15 años, ¿ok? Los sintomáticos respiratorios identificados que tuvimos al año 2019 han sido alrededor de 2 millones, ¿no? Y los examinados también casi un número similar, 2 millones. Aquellos que tuvieron una baciloscopía de diagnóstico, ¿no? Fueron alrededor de 3 millones, ¿no? Y una prueba de sensibilidad rápida a 5.675. Aquí, como casos de notificación, la morbilidad total para el año 2019 en el Perú hubieron casi 33.000 enfermos por tuberculosis, ¿no? 32.970, y para los casos nuevos fueron alrededor de 28.892, casi 29.000 casos, ¿no? Los casos nuevos con frotis positivo a través de BK fueron alrededor de 16.452 casos y fallecidos durante el tratamiento tuvimos en el año 2019 1.400, ¿no? Vean cómo hemos ido subiendo en el número de fallecidos en los últimos 2 años. No sabemos todavía cómo saldremos este 2020, seguramente hacia mediados del próximo año tendremos cifras oficiales, ¿no? En cuanto al estudio de los contactos, ¿no? Hemos tenido censados 74.000 contactos examinados 65.000, contactos menores de 5 años 6.700, ¿no? Y contactos menores de 5 años que han recibido terapia de prevención con isoniazida han sido alrededor de 3.700.
¿Cómo ha ido el tema de la tuberculosis con la coinfección y la comorbilidad? Tamizaje de VIH en pacientes con comorbilidad han sido 30.800, en pacientes con diabetes mellitus 32.000. El total de casos de tuberculosis en pacientes que tenían VIH han sido de 1.980 y con diabetes mellitus han sido de 3.328 casos. El total de casos de tuberculosis con MDR han sido para el 2019 1.464. Hemos tenido en el 2019 una ligera baja respecto al 2018. Esperemos que este 2020 también se mantenga esa reducción. Igual para el caso de la tuberculosis XDR, ¿no? En la XDR hemos tenido el 2019 89 casos, a diferencia del 18 que hubieron 98. El total de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina hemos tenido en el 2019 992, una ligera alza ya continua 2 años, ¿no? Del 17 viene subiendo, y casos resistentes a la isoniazida han sido el 2019 de 303 casos, ¿no? Igual que viene subiendo desde los últimos 3 años. Aquí unos gráficos para ver cómo está yendo, por ejemplo, el primer cuadro, la tasa de éxito y de abandono en los casos nuevos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo que inician tratamiento, ¿no? La tasa de éxito ha sido siempre, se mantiene alrededor del 85%. En algún momento sube, pero luego baja hasta el 2018, ¿no? Y la tasa de abandono siempre se mantiene entre el 6%, 5.6% del 2018. Esperemos que este 2019 esta tasa siga cayendo y podamos subir más bien la tasa de éxito, ¿no? Las tasas epidemiológicas, ahí podemos ver cómo está la tasa de morbilidad, ¿no? En promedio son 100 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? La tasa de incidencia de frotis positivos son alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad, que tenemos una tasa de mortalidad que en los últimos años ha ido subiendo, ¿no? Estamos en 4.4 fallecidos por cada 100.000 habitantes y bueno, es lo que tenemos acá. En el tema de contactos examinados y en menores de 5 años, acá podemos ver, ¿no? Número de contactos examinados, ¿no? Aproximadamente es el 88% se examinan de los contactos y que tienen terapia con isoniazida en menor de 5 años, ¿no? Ha ido bajando estos últimos años, alrededor de 55% de los contactos menores de 5 años de estos pacientes enfermos tiene terapia con isoniazida. Y con infección y con comorbilidad, ¿no es cierto? De las personas con VIH, ¿cómo se encuentran los que tienen tratamiento con diabetes mellitus, ¿no? En esta columna el número de casos y en esta columna el número de porcentajes, ¿no? Y cómo va también el tema de la tuberculosis con el VIH. La barra azul es los diabéticos y la barra oscura es los pacientes que sufren de diabetes. Entonces, ¿qué estrategias de salud pública tenemos para el tema de la tuberculosis, ¿no? Lo que se quiere a nivel mundial es que haya un mundo sin tuberculosis, ¿no? Eliminar la mortalidad y la morbilidad y el sufrimiento de las poblaciones debido a la tuberculosis, ¿no? Para esto se han fijado algunos indicadores para el año 2035, ¿no? Reducir la mortalidad en un 95% en comparación al 2015, reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis en un 90% en comparación con el 2015 y ver el tema de los gastos catastróficos. ¿Cuáles son los principios, ¿no? La rectoría y rendición de cuentas por los gobiernos, ¿no? El tema de la coalición sólida con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, el tema de la protección y promoción de los derechos humanos, la ética y la equidad, y la adaptación nacional de la estrategia y las metas con la colaboración mundial, ¿no? ¿Cuáles son los pilares que tenemos para todas estas estrategias, básicamente, ¿no? Atención y prevención integradas y centradas en el paciente. Debe haber un diagnóstico precoz, tema de tratamientos inclusivos, profilaxis, actividades colaborativas tanto con pacientes con VIH con comorbilidades. Deben haber políticas audaces y sistemas de apoyo, ¿no? Debe haber un compromiso político con recursos suficientes. Participación de las comunidades y los proveedores en salud, la política de cobertura sanitaria universal, marcos reguladores, protección social, el alivio de la pobreza.
y se deben intensificar la investigación y la innovación, ¿no? Desarrollo, descubrimiento, aplicaciones rápidas de nuevos instrumentos, intervenciones y estrategias, ¿no? El Perú es uno de los países que más investigaciones hace en materia de tuberculosis, ¿no? Y obviamente porque somos uno de los países más golpeados por esta enfermedad en lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces hay bastante investigación, ¿no? Hay bastantes estudios que se han realizado sobre el particular. Entonces, para poner fin a esta epidemia de la tuberculosis, tenemos que ampliar el alcance y el ámbito de la aplicación de las diferentes intervenciones de atención y prevención, tratar de obtener nuevos conocimientos, ya sea científicos e innovaciones, y aprovechar todos los beneficios de las políticas y los sistemas de salud y de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el logro de las metas? Alcanzar las metas establecidas, ¿no? Poner fin a la tuberculosis, reducir anualmente las tasas mundiales de incidencia de tuberculosis. Debemos tratar de incrementar esa tasa de 2% al 10%, y en particular precisar de una nueva vacuna que sea eficaz antes y después de la exposición, mejores métodos de diagnóstico y tratamiento más seguros y fáciles de seguir, ¿no? Particularmente tratamientos farmacológicos más breves y menos que generen menos complicaciones, ¿no? Incluso los tratamientos para la tuberculosis XDR y la MDR son tratamientos muy, muy severos, ¿no? Que muchas veces los pacientes les es muy complicado seguirlos, ¿no? Entonces está la búsqueda de nuevos tratamientos que puedan hacer más llevadero la cura para esta enfermedad. Aquí en el Perú, todos los 24 de marzo tenemos el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, ¿no? En el Perú tenemos, por ejemplo, la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis, que es el órgano técnico normativo dependiente de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud, que es la responsable de establecer las doctrinas, las normas y los procedimientos para el control de esta tuberculosis. Este año, lamentablemente, no se pudo hacer gran difusión porque justo para esa fecha nos encontrábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos han estado abocados al tema del control de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la misión, ¿no?, que tenemos? Básicamente es garantizar la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno y gratuito y supervisado. Una de las estrategias que ha generado mayor impacto es la de que el tratamiento sea supervisado, ¿no? Como es un tratamiento de largo aliento, esta supervisión ha garantizado de que el paciente en un gran porcentaje pueda culminar su tratamiento con éxito. La visión que tenemos es que lograr hacia fines del 2019 el Perú consolide y mantenga elevados niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, garantizando la disminución progresiva y sostenida de la incidencia de la tuberculosis. ¿Okay? Aquí un poco de publicidad que normalmente está en la página web del Ministerio. Por ejemplo, el miércoles 7 de octubre, el MINSA lo que hizo fue fortalecer la búsqueda activa de casos de tuberculosis en Lima metropolitana. Se hicieron campañas de tamizaje masivo en 13 distritos, en San Juan de Miraflores y otros 13 distritos más, ¿no? Otra noticia en marzo es que al 3.6% se reducieron los casos de abandono de tratamiento de tuberculosis en el país. Pero ustedes ven acá un vacío, ¿no? Si bien es cierto, en febrero, marzo teníamos actividades, de aquí hubo un vacío casi hasta octubre, producto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en marzo, ¿qué hubo? El Ministerio de Salud garantiza un tratamiento para la tuberculosis durante la emergencia nacional, ¿no? Porque las personas pensaban, como se cerraron los servicios, los pacientes que estaban en pleno tratamiento o que recién iniciaban diagnóstico se iban a quedar sin tratamiento. Entonces se difundió que no, que todas estas personas iban a continuar con sus tratamientos. Luego acá, bueno, alguna noticia, MINSA lanza la actividad de la tuberculosis y se cura en La Victoria, ¿no? Básicamente. Este es el material comunicacional que se aprobó por parte del Ministerio en el 2019. Para este 2020 no ha salido ningún material comunicacional nuevo, ¿no? La pandemia nos ha abocado a otras cosas, pero este es el material vigente que sigue, ¿no?, para el presente año, ¿no? Te dan afiches, banners, bolsos, cartucheras, cuadrípticos, dummies, gorras, imanes, todo tipo de souvenir y de propaganda, y el ministerio ya más o menos ha establecido cómo es que deben darse, ¿no? Básicamente acá un lema: la tuberculosis sí se cura. ¿Cuál es el principal síntoma? ¿No? Como ya sabemos todos, tos con flema, por 15 días o más. ¿Y cómo se previene? Abriendo las ventanas y las cortinas para iluminar los ambientes, vacunar al recién nacido con la BCG y consumir alimentos sanos y de manera balanceada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establece esta norma técnica de salud, ¿no? Tenemos actividades de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no?
Prevención primaria. Lo que buscamos es evitar la infección del bacilo de la tuberculosis en la población expuesta. ¿Y para ello qué se debe hacer? Informar y educar a la persona diagnosticada con tuberculosis sobre el uso de mascarillas durante el periodo de contagio, ¿no? Mientras siga dando sus esputos y en sus pruebas sigan saliendo que hay bacilos, esta persona debe usar mascarilla, ¿no? Debe cubrirse la boca y nariz al toser, estornudar o reír y desechar con cuidado los papeles usados en un depósito adecuado. Y debemos promocionar también la ventilación natural en la vivienda del afectado por tuberculosis, ¿no? El lugar de estudio, trabajo y en las unidades de transporte público. Por eso es que siempre en los centros de trabajo, por más que sea invierno, debemos abrir las ventanas. No que tengo frío, el frío no mata, ¿no? Pero los ambientes cerrados, y si hay una persona que tiene tuberculosis, todos cerraditos, esa persona exhala y no sabe que tiene la enfermedad y nos vamos contagiando todos. Por eso es que donde se encuentren en lugares públicos, abran las ventanas, muchachos. 2. El Ministerio y otras instituciones del sector salud deben proveer la vacunación contra la BCG, ¿no? A todos los recién nacidos, ¿no? Todo recién nacido en el país debe recibir la BCG tan pronto como sea posible. Antes, les estoy hablando de casi 10 años, había el problema que el Ministerio compraba las vacunas de BCG múltiples. Entonces, en algunos lugares alejados, esperaban a juntar recién nacidos de varios días para recién vacunarlos, ¿no? Entonces se vio que eso era una debilidad y hoy en día el ministerio compra las vacunas en dosis individuales, ¿no? En aquellos lugares. Cosa que nace un niño, inmediatamente lo vacunan con la BCG y no lo dejan desprotegido. Control de infecciones y bioseguridad en tuberculosis. El personal de salud tiene la responsabilidad de cumplir estrictamente con todas las normas de control de infecciones y bioseguridad, ¿no? Medidas de protección respiratoria. Deben incluir disponibilidad de respiradores N95, ¿no? Que hoy todos lo conocemos, ¿no? Producto de esta pandemia. Antes muy pocos lo utilizaban, ahora sí todo el mundo usa respiradores. Debemos capacitar a los trabajadores en salud sobre el uso y la conservación adecuada de los respiradores N95 y todo paciente con tuberculosis pulmonar o sospecha de tuberculosis que se encuentre en un establecimiento o durante un traslado en ambulancia u otro debe usar una mascarilla simple, ¿ok? Ya hemos visto por estudios que si una persona usa mascarilla y la otra persona también usa mascarilla, se reduce la cantidad de la gente y también se reduce la posibilidad de que puedan contagiar. Prevención secundaria. ¿Dónde hacemos prevenciones secundarias? Estas son las acciones dirigidas al diagnóstico precoz, tratamiento oportuno de todos los casos de TBC con frotis o esputos positivos, ¿no? Estudio de contactos. Debo realizar en forma activa en todos los casos de tuberculosis, tanto en las formas pulmonares como en las extrapulmonares, en los pacientes sensibles y resistentes a medicamentos. ¿Qué actividades comprenden? El censo, por ejemplo, ¿no? En la primera entrevista de enfermería se debe registrar todos los contactos del paciente con tuberculosis. Luego viene el examen. A todos los contactos con síntomas respiratorios o con PPD positivo mayor a 10 milímetros se le debe realizar una radiografía de tórax. El médico tratante va a decidir la indicación de tratamiento antituberculosis, terapia preventiva con isoniazida u observación de acuerdo a lo dispuesto en la norma técnica, ¿no? La norma técnica me prevé cada uno de los escenarios y me va a decir cómo se maneja cada una de las situaciones. Por eso es importante que también este documento ustedes lo tengan a la mano cuando hagan su internado y cuando se vayan a hacer su serum. Y luego viene el control, ¿no? Todos los contactos deben ser examinados, ya sea de manera clínica, bacteriológica y radiológicamente, a lo largo del tratamiento del caso índice, ¿no? Del paciente que se encontró enfermo. En casos de tuberculosis sensible, la evaluación se realiza al inicio, al cambio de fase y al término del tratamiento. En los casos de tuberculosis resistentes, la evaluación se realiza al inicio del tratamiento y luego cada 3 meses y al término del tratamiento. La terapia preventiva con isoniazida, ¿no? Esto se va a indicar en personas diagnosticadas con tuberculosis latente que pertenecen a grupos de riesgos específicos, ¿no? Por ejemplo, menores de 5 años que son contactos de un caso índice, ¿no? Independientemente del resultado del frotis, del esputo del caso índice, deben tomar esta terapia preventiva. Personas entre los 5 y los 19 años con PPD igual o mayor a 10 milímetros, que son contactos del caso índice también. Personas que tengan un diagnóstico de una infección por VIH independientemente de su resultado de PPD, pacientes que tengan conversión reciente, menos de 2 años del PPD en trabajadores de salud y en personas que atienden a poblaciones privadas de la libertad, porque el porcentaje de riesgo en personas privadas de la libertad sube a
a 100 veces, ¿no? Lo que hay a comparación de población general. El médico tratante también debe valorar individualmente la indicación de la terapia con isoniazida en las personas con diagnósticos de TB latente que pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo, ¿no? Pacientes renales, pacientes con neoplasias, pacientes con problemas hematológicos malignos, pacientes con tratamiento con corticoides de manera prolongada, los diabéticos, pacientes gastrectomizados, ¿no? Candidatos a trasplantes, entre otros, ¿no? La terapia preventiva con isoniazida no está indicada en los siguientes casos, ¿no? En contactos de caso índice con tuberculosis resistente a isoniazida o a tuberculosis MDR, ellos van por otro manejo, que también está establecido en norma. Personas que han recibido tratamiento antituberculosis, a excepción de las personas con infección por VIH. Personas con antecedentes con una hepatopatía crónica, ¿no? Un daño secundario isoniazida o con historias de reacciones adversas a este fármaco. Y finalmente, dentro de lo que es la prevención terciaria, ¿no? Básicamente lo que queremos acá ya es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Debe haber una rehabilitación respiratoria, es importante que sea considerada luego en la atención, y la rehabilitación laboral debe ser considerada para la persona que se reinserte en sus actividades productivas, ¿no? Sin que ello signifique que vayamos a exponerse a los mismos factores de riesgo que los llevaron a enfermar, ¿no? Su ambiente laboral debe ser totalmente distinto al que probablemente, si es que hubiera contribuido a que enfermara. Y el tema de la vigilancia, ¿no? En el Perú anualmente notificamos alrededor de 29.000 casos nuevos de la enfermedad y 16.000 casos nuevos de tuberculosis frotis positivo, ¿no? Somos uno de los países con mayor cantidad de tuberculosis en las Américas, ¿no? Por otro lado, la emergencia de cepas resistentes han complicado cada vez más nuestro tema preventivo y de control, ¿no? Y en los últimos 2 años hemos reportado alrededor de 1.500 casos de tuberculosis multidrogo resistente y alrededor de 100 casos de tuberculosis extremadamente resistente, ¿no? La tuberculosis en nuestro país es una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria. Si ustedes cuando salgan encuentran un caso de tuberculosis, esta enfermedad ustedes tienen que llenar una ficha y esta ficha tienen que ingresarla a un sistema, ¿no? Vía web. Esto es recogido por el Ministerio de Salud diariamente y es analizada toda esta información. La implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica de tuberculosis en el país tiene como fin fortalecer el sistema de información epidemiológica que permita evaluar el impacto de estrategias, prevención y control, así como generar evidencias que permitan optimizar la toma de decisiones. Y tenemos acá algunas introducciones para la introducción a las estrategias para el control de infecciones, ¿no? Básicamente, ¿qué vemos? Hay 3 medidas de control, ¿no? Las medidas de control administrativas, tenemos medidas de control ambiental y medidas de protección, protección respiratoria de tipo personal, ¿no? Entre las medidas de control administrativas, cada nivel opera en un punto diferente, ¿no? Las de medidas de control administrativas básicamente reducen la exposición del trabajador sanitario y de los pacientes, ¿no? Las medidas de control ambiental reducen la concentración de los núcleos de gotitas infecciosos en el medio ambiente y la protección respiratoria personal protege al personal de salud en las áreas donde la concentración de los núcleos de gotitas no puede ser reducida adecuadamente por medidas de control administrativas o ambientales, ¿no? Aquí, por ejemplo, las medidas de control administrativas, ¿no? La meta es abordar el control de las infecciones para 2 niveles, ¿no? De establecimientos de asistencia. Uno en los distritales, en los de origen y otro en los de referencia. En los distritales, teniendo puestos de socorro, dispensarios, centros de salud y hospitales. Y en los de referencia, en los hospitales regionales, nacionales y universitarios. En los distritales o en los locales, por así decirlo, ¿no? Hay evaluación de los centros asistenciales en riesgo de transmisión de tuberculosis. Debo tener un plan de control de infecciones. Debo educar a mi personal de salud, identificar y diagnosticar de manera temprana, educar a los pacientes, recoger el esputo. Para eso debo tener ambientes apropiados donde colectar el esputo, ¿no? En los establecimientos de salud, por eso se han diseñado y existen espacios adecuados, lejos de los pacientes y que no son dentro de los consultorios, donde se van a recoger estas muestras de esputo. Triaje y evaluación de los pacientes presuntamente tuberculosos, reducción de la exposición en laboratorio y evaluación de las intervenciones de control en las infecciones, ¿no? En el laboratorio, obviamente, hay todo un tema de bioseguridad que debe apoyar para los trabajadores que realizan las pruebas en dicha área, ¿no?
En el tema de los establecimientos de referencia, ¿no? Tienen que haber evaluación de los ambientes de riesgo de transmisión para la tuberculosis. Igual, identificación y diagnósticos tempranos, alentar el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis, ¿no? El tratamiento hospitalario debe tener normas de separación y de aislamiento. El aislamiento y la tuberculosis con fármaco resistencia múltiple, ¿no? Deben hacerse cumplir las normas de aislamiento, si es necesario, debe haber suspensión del aislamiento, evaluación de las intervenciones de control de las infecciones y vigilancia de la enfermedad o de la infección tuberculosa entre el personal de salud. Dentro de las medidas de control ambiental existe una gran variedad, ¿no? La técnica más sencilla y menos costosa básicamente es diluir el aire de las áreas de los pacientes con tuberculosis lejos de los pacientes sin tuberculosis, ¿no? Mediante ventanas abiertas. Es el método más eficaz y más barato, por así decirlo, ¿no? Diluir la presencia de estas gotitas. Otros métodos más complejos y costosos incluyen ventilaciones mecánicas, ¿no? Ventiladores de ventana, sistemas de ventilación por extracción, ¿no? Ya tengo que utilizar otro tipo de equipamiento, ¿no? Que demanda un costo a los servicios. Y hay métodos adicionales también complejos y costosos, ¿no? Como filtración del aire, ahí usan filtros EPAs que son para filtrar y extraer las partículas infecciosas que tienen que ser cambiados cada cierto tiempo. El uso de luz ultravioleta como germicida, ¿no? Para eliminar los bacilos, ¿no? Esas son las medidas ambientales. Y finalmente la protección respiratoria personal, que ya ustedes conocen, ¿no? La protección respiratoria personal básicamente es la última línea de defensa para el personal de salud, y si el personal de salud cumple y utiliza estas medidas de protección, tienen una gran posibilidad de no caer contagiados por este bacilo, ¿no? Sin medidas de control administrativas y ambientales apropiadas, los respiradores no protegerán adecuadamente al personal de salud de la infección. Los respiradores sirven como un complemento valioso, ¿no? Y dado que la protección respiratoria personal es costosa, es sumamente apropiada para el uso de áreas de alto riesgo en entornos hospitalarios de referencia, ¿no? Seguramente ustedes han visto que en los hospitales nacionales donde ustedes pueden haber rotado, en el Hipólito, en el 2 de Mayo, el personal que trabaja en las áreas donde están los pacientes infecciosos o donde está infectología, el personal habitualmente siempre usa mascarillas N95, ¿no? Por protección. Ok, y finalmente tenemos que, habida cuenta que el uso generalizado y constante de respiradores es impráctico, deben utilizarse también en áreas de alto riesgo con otras medidas de control y ambientales. Pero recordemos que en el marco de la pandemia y producto de esta nueva normalidad, absolutamente todo el personal de salud y en todas las áreas de los hospitales ya casi utilizan mascarillas de tipo N95, ¿no? Si bien es cierto, se dice que solo deberían ser las N95 para las áreas de UCI, ¿no? Donde hay alta posibilidad de que se usen procedimientos donde hayan exposición a puede haber alta carga por exhalación o inhalación de los pacientes. De todas maneras, y las otras áreas deben utilizar mascarillas simples nada más, las mascarillas quirúrgicas. Igual el personal por protección en casi todas las áreas viene utilizando mascarillas N95, ¿no? En todo caso, otras medidas son tener habitaciones de aislamientos para pacientes con tuberculosis o tuberculosis multidrogo resistentes, ¿no? En algunas áreas se recomienda tenerlos separados durante la inducción del esputo u otros procedimientos para cubrir la tos, centros de broncoscopía, centros para la autopsia, salas de espirometría y durante la operación quirúrgica en pacientes con tuberculosis potencialmente infecciosos, ¿no? Ahí también tenemos que tener en estas áreas protecciones adecuadas, ¿no? Y bien, hasta aquí nos quedamos con la clase el día de hoy, señores alumnos. Y creo que el día de mañana tenemos exposición también donde se va a tocar se va a reforzar también todo este tema de la clase. Vamos a tocar el tema del adulto varón, mujer, el adulto mayor y el tema de tuberculosis también en el contexto de esta nueva pandemia, ¿no? ¿Qué disposiciones el Ministerio de Salud ha dado para enfrentar la tuberculosis en el marco del COVID-19 que se viene viviendo, ¿no?
Ya sabemos que la emergencia sanitaria el día de hoy salió un decreto supremo que ha prorrogado por 90 días más la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces seguimos con la guardia en alto los servicios de salud para enfrentar esta nueva pandemia. Doctor, no sé si acá nos podemos quedar, doctor Albites. Sí, de acuerdo a lo que ha programado usted, doctor. Está bien, felicitarlo por la exposición. No sé si hay intervenciones de los alumnos. No, ya se daría por concluido. Ok, señores alumnos, si no hay ningún comentario, nos vemos el día de mañana temprano para poder continuar reforzando ya con la parte de la práctica. Ok, Gracias, doctor. ok, hasta luego. Listo, doctor, gracias. Hasta mañana, profesores. Hasta gracias. mañana, alumnos. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.